lo estás escuchando en ADEM Audio Novelas. Capítulo 1885. La flecha estaba dirigida a la cabeza de Neb, pero a pesar de lo rápido que volaba, ella aún logró esquivarla. La punta de la flecha dejó un largo corte en su mejilla, luego atravesó el pecho de un santo que estaba detrás de ella. Disparaba desde una elevación. Ese fue el primer pensamiento que cruzó por la mente de Sunny, quien había rastreado subconscientemente la trayectoria de la flecha. Entonces, durante unos momentos, todo se movió demasiado rápido como para que pudiera pensar. El santo herido soltó un grito ahogado y comenzó a caer, salpicando de sangre el suelo de madera. Su armadura debería haber sido lo suficientemente robusta como para, si no desviar la flecha, al menos disipar su fuerza, de modo que no penetrara tan profundamente. Sin embargo, de alguna manera, la flecha de luz de luna parecía ignorar la durabilidad del metal encantado y la resistencia de la carne trascendente, matándolo en el acto. Así, simplemente, un santo murió. Emboscada. Antes de que nadie más pudiera reaccionar, Sunny llamó a las sombras y convocó una pared impenetrable frente a ellos. Casi al instante, dos flechas etéreas más impactaron en ella, produciendo estruendosos golpes. Esa pared de sombras tembló y se agrietó. Nepis ya estaba en movimiento. Curiosamente, no se lanzó hacia la oscuridad para acortar la distancia entre ella y el arquero oculto. En su lugar, giró sobre sí misma, buscando algo más allá de las puertas del castillo. El fino corte en su mejilla aún no se había llenado de sangre, brillando suavemente con una luz pálida y etérea. «Muro de escudos», gritó Nepis, apuntando con su espada hacia el exterior. Un instante después de que la pared de sombras de Sunny se materializara, Sir Rivland ya había respondido a su llamado. El aire detrás de ellos se estremeció, y un campo de fuerza invisible se manifestó en la entrada de la ciudadela. Sus contornos tenues parecían una cuadrícula de escudos fantasmas entrelazados. Pero antes de que los escudos se cerraran, dos flechas más, estas de madera y acero, no de luz de luna, se deslizaron por las brechas que se cerraban rápidamente, alcanzando a dos santos más por la espalda. Una de ellas se clavó en el pequeño espacio entre el borde del yelmo y la coraza de un hombre, perforando su cuello. La otra atravesó la grieta entre la parte delantera y trasera de una coraza, deslizándose entre las costillas de su víctima. El nivel de precisión necesario para realizar esos disparos era inimaginable. El primer santo murió al instante, pero el segundo sobrevivió a pesar de la herida grave. Aún así, quedó temporalmente incapacitado, a menos que un sanador potente tratara su herida, no participaría en la batalla. Finalmente, los dos cuerpos cayeron al suelo. La flecha de luz de luna se desvaneció, dejando un resplandor fantasmal. El corte en la mejilla de Neb comenzó a llenarse de sangre. El equipo de conquista, reducido a 12 miembros en un instante, ahora estaba protegido por todos lados por la barrera de sombras y el invisible escudo de Saint Rivalen. Por un momento, no ocurrió nada. Poseían una cantidad devastadora de poder, pero rodeados y sin saber hacia dónde apuntar, los campeones del dominio de la espada se encontraron en una posición incómoda. Sunny sostenía la audaci serpentina, listo para actuar. Nepis estaba inmóvil, con una profunda expresión de frustración en su rostro. Había algo extraño en ella, pero él no podía decir exactamente qué. Saint Yeli, la mujer severa que había reprendido a Jess de Dagonet por sus bromas, había tensado una flecha en su arco. El viejo hombre, por su parte, había torcido el mango de su bastón, revelando una espada oculta. Arcos dorados de electricidad danzaban alrededor de la figura de hierro de Rohan, iluminando su rostro serio y apuesto. Rivalen de Aegis Rose estaba arrodillado junto al santo herido, protegiéndolo con su escudo. ¿Por qué no puedo sentir nada? Sunny sintió una creciente inquietud ante su incapacidad para detectar a los enemigos con antelación. A estas alturas, estaba claro que lo que los había atacado no era una criatura de pesadilla. No. Eran humanos. Campeones trascendentes de Son. Sus ojos se abrieron ligeramente, y una sonrisa torcida apareció detrás de su máscara. ¡Qué audacia! Todos esperaban que los líderes del ejército Son, que al principio habían estado perdiendo la guerra, concentraran todas sus fuerzas en conquistar la ciudadela en el extremo occidental del esqueleto del dios muerto, ya que estaba cerca de su campamento. Y lo hicieron. Sin embargo, parecía que también habían enviado un pequeño equipo para infiltrarse y emboscar a la fuerza de conquista del ejército de la espada. Una estrategia audaz, especialmente considerando lo difícil que habría sido para un puñado de santos llegar tan lejos en los huecos sin el apoyo de un ejército. Pero, ¿realmente esperaban sobrevivir a una batalla contra la estrella cambiante del clan Llama Inmortal y el Señor de las Sombras? La audacia no siempre se paga. Sunny habría esperado que Nepis curara al santo herido, pero en su lugar, levantó su espada y dijo en un tono uniforme: «Revelen su posición». Por un momento, se quedó atónito por la ingenuidad de su demanda. ¿Por qué el enemigo que tendía la emboscada revelaría su posición bien oculta y renunciaría a su ventaja? Él ciertamente nunca habría respondido a su llamado. Sin embargo, tal vez, había algo del mundo que él no comprendía. Porque en el siguiente momento, finalmente sintió que las sombras se movían nuevamente cuando algo enorme se precipitó hacia ellos desde la oscuridad del antiguo templo. Una enorme criatura surcó el aire y luego cayó, estrellándose contra la pared de sombras con un estruendo ensordecedor. La barrera finalmente se desmoronó, y Sunny vio la forma del ser muerto extendido inmóvil en el suelo.
Era una abominación enorme, vagamente humanoide, envuelta en una capa oscura y ondulante. Elementos de una intrincada armadura plateada cubrían sus largos brazos y su esbelto torso, y 6 pares de hermosas alas grises se extendían desde su espalda, yaciendo en el suelo, destrozadas y ensangrentadas. Debió haber sido grande y aterradora alguna vez. Pero ahora estaba muerto. El gigante alado no había saltado hacia la barrera de sombras. Simplemente había sido lanzado contra ella por una mano poderosa, descartado como un saco de carne muerta. La expresión de Sunny se oscureció. Este es el guardián de la ciudadela. No había más flechas de luz de luna volando hacia ellos desde arriba. En su lugar, se escuchó el sonido de pasos. Entonces, una figura esbelta salió de la oscuridad, perforando a los 12 santos con una fría y arrogante mirada. Era una mujer deslumbrante, con cabello negro como el azabache y ojos que parecían tallados en obsidiana pura. Su cuerpo esbelto estaba cubierto por una armadura de cuero oscuro, y empuñaba una espada curva parecida a una tachi, con su empuñadura envuelta en seda negra. Con su piel de alabastro, belleza exquisita y expresión gélida, era innegablemente impresionante, pero, más que eso, su presencia era vasta y opresiva, como la inmensidad de un océano oscuro sin luz. La mujer sostuvo la mirada de Nepis y habló en voz alta. Soy Rebel, la mata luces. Luego, sus labios atractivos se torcieron ligeramente en una especie de sonrisa oscura y sin alegría. Apuntó su espada hacia adelante y dijo, con una voz llena de fría indiferencia, bienvenidos al dominio Son. Y en cuanto las palabras dejaron su boca, el cadáver del gran terror se agitó de repente. Los cuerpos de los 2 santos caídos también se movieron, extendiendo sus manos muertas y asesinas hacia sus antiguos camaradas. Capítulo 1886. Maldita sea. Lickslayer ya había tomado la ciudadela. Por lo tanto, el dominio de Kison ya había descendido sobre Godgrave. Hubo un par de conclusiones más que Sunny sacó en el breve momento antes de que las palabras de Rebel resonaran en la oscuridad del antiguo castillo y los cadáveres cobraran vida, pero no había mucho tiempo para contemplar. Dado que Rebel estaba aquí, la primera flecha debió haber sido disparada por Monbay. Las 2 desde atrás debieron ser de Silent Stalker. ¿Quién más estaba aquí? 3 santos, no importaba si eran hijas de la reina, no eran suficientes para enfrentarse a la fuerza de conquista del ejército de la espada, incluso con el elemento sorpresa de su lado. A menos que Kison estuviera aquí personalmente, le costaba entender cuál era su plan. Y no podía estar aquí en persona, por la simple razón de que solo 2 de los 14 santos habían muerto, no todos. Los cadáveres de los 2 campeones caídos cobraron vida, lanzándose hacia sus antiguos compañeros. Sin embargo, no lograron mucho, tan pronto como se movieron, la espada de Nep decapitó a uno, mientras que el otro fue desmembrado de manera espantosa por la espada caña de Saint Just. Sucedió en un abrir y cerrar de ojos, tan rápido que Sunny ni siquiera notó el movimiento de la delgada hoja. El cadáver del gran terror fue lanzado hacia atrás por un cegador rayo que parecía haber enviado Rohan desde su espada. La criatura fue retrasada, pero no destruida. El resto de los santos de la espada se movieron, dispersándose mientras invocaban el poder de sus aspectos o asumían sus formas trascendentes. De repente, el área frente a las puertas del castillo se sentía muy abarrotada. Sunny notó que Saint Rivelan, en su forma de rinoceronte fuertemente blindado, embestía las puertas de madera de la antigua fortaleza y las atravesaba, dirigiéndose directamente a desafiar a Silent Stalker. La forma trascendente de Saint Eli era la de un imponente y elegante centauro, mientras impulsaba con sus 4 cascos, soltaba una flecha al mismo tiempo. No perdió mucho tiempo observando. Su objetivo era Rebel. Antes de que la flecha de Eli pudiera golpear, Sunny ya había atravesado las sombras mientras desataba un golpe con su odachi. Sentía una pesada sensación en el pecho. Si su última conclusión era correcta, esta sería su única oportunidad de terminar la batalla fácilmente. Lamentablemente, Lickslayer era demasiado rápida y hábil. Bailando con un paso ágil, desvió su golpe con su afilada espada a pesar de la naturaleza repentina e impredecible de su ataque. También esquivó la flecha de Eli con el mismo movimiento. El señor de las sombras, supongo, su voz ronca permaneció calmada. Sunny maldijo por dentro. En el siguiente momento, un aullido ensordecedor pareció romper el mundo, y una silueta bestial saltó desde algún lugar arriba, aterrizando entre los santos del dominio de la espada. Una leve sonrisa torció los labios de Rebel. Eres mío. Con eso, una marea de pura oscuridad de repente los ahogó a todos, verdadera, elemental oscuridad. Sofocó el sentido de las sombras de Sunny, lo dejó ciego y, al mismo tiempo, lo desconectó de su fuente elemental. Un segundo después, sintió que el espacio mismo se torcía a su alrededor y, de repente, el estruendo de la batalla se volvió distante. Era como si lo hubieran transportado a otro lugar dentro del castillo, separándolo del resto de la fuerza de conquista. No sabía si eso era algún tipo de memoria que Rebel usaba, un poder de otro santo de Son o un componente de la ciudadela del lago. Sin embargo, sabía que, dondequiera que estuviera, había alguien más allí con él. Oscuridad verdadera. La oscuridad verdadera era la enemiga natural de las sombras. Con lo único y variado que eran los aspectos, Sunny sabía que eventualmente se encontraría con un despierto con afinidad hacia la oscuridad.
También adivinó lo que estaba sucediendo después de no haber podido detectar la emboscada ni ver a Rebel hasta que ella se plantó frente a los santos del dominio de la espada. ¿Por qué tenía que ser una de las hijas de Quizón, de todas las personas? ¿Qué tenía que ver la oscuridad con el linaje del dios bestia, que todas las princesas de Son parecían compartir a pesar de no ser parientes de la reina por sangre? Por suerte, tampoco estaba indefenso contra la oscuridad elemental. Sunny soltó su odachi y lo dejó caer al suelo. Antes de que lo hiciera, Serpent abandonó la forma de arma del alma y se transformó en una criatura de pesadilla que se asemejaba a una enorme luciérnaga, una de las abominaciones corruptas que Sunny había matado hacía mucho tiempo, en el bosque quemado. La oscuridad podía ser el enemigo natural de las sombras, pero temía a la luz. El cuerpo de Serpent se encendió con un brillo radiante, ahuyentando la oscuridad. Al instante, Sunny pudo ver que estaba de pie en el medio de un vasto salón cubierto de vegetación. Raíces y vides escarlatas crecían a través de las paredes agrietadas, el suelo abultado y el techo roto, haciendo que pareciera el espesor de la jungla. Lickslayer estaba a unos metros de distancia, mirándolo con la misma expresión indiferente. Su oscuridad se había retirado, pero no había sido vencida. En su lugar, fluía a su alrededor como una nube oscura, sofocando la luz producida por Serpent. Por ahora, parecía haber un frágil equilibrio entre los dos elementos, sin que ninguno pudiera destruir al otro. Sunny sonrió detrás de su máscara mientras Zend y Fien se levantaban de sus sombras. ¿Realmente pensaste que eso funcionaría? Rebel observó a Zend durante unos momentos, luego asintió. No. No lo hice. Con eso, dos figuras surgieron repentinamente de detrás de ella. El corazón de Sunny se heló. Parados a ambos lados de Rebel, la Lickslayer, la primera de las hijas de Quizón en alcanzar la trascendencia, estaban. Dos copias perfectas de ella. Ambas eran hermosas, vestidas con armaduras de cuero oscuro, con cabello negro azabache y ojos de obsidiana, oscuras, frías e impresionantes. De repente, había tres Rebel frente a él, o una Rebel y sus dos encarnaciones. Era como si Sunny estuviera mirando su propio reflejo. Sus ojos se abrieron ligeramente. Reflejo. En el siguiente momento, las dos reflejos desataron dos mareas de oscuridad propias, y de repente, la luz fue superada. En los escalones de piedra fuera de la antigua ciudadela, varios santos estaban luchando contra el elusivo Silent Stalker. Más allá de las puertas, el resto de ellos estaban enredados en una feroz batalla contra tres monstruos bestiales. Uno de ellos era Lonesome How, otra de las hijas de Quizón. Los otros dos eran reflejos de Mordred. El cadáver del Gran Terror también estaba allí, dañado, pero implacable. Más adentro en el salón, Saint Gest de Dagonet se enfrentaba a una imponente gárgola. El noble rostro de la criatura, que parecía tallado en piedra gris, tenía una expresión distante y sombría. El anciano sonrió. ¿El santo del lamento, eh? La gárgola inclinó ligeramente la cabeza. Saint Gest negó con la cabeza con aire de decepción. Dios mío, esa chica Ravenson tenía que enviarme al hombre más aburrido del mundo para luchar contra mí. ¡Qué cruel! Y en otro lugar, en el piso más alto del majestuoso castillo, Nepis estaba rodeada por tres delicadas jóvenes. Cada una de ellas tenía encantadoras facciones, cabello blanco y hermosos ojos que parecían brillar con el resplandor pálido de la luz de la luna. La mejilla de Nep todavía estaba cortada, el lado izquierdo de su rostro manchado de sangre. Tocó brevemente el corte y miró sus dedos, frunciendo el ceño ante la visión de la sangre. ¿Eres la princesa Monveil? Las tres jóvenes sonrieron. Sin embargo, solo una habló. Así es. Pero el resplandor pálido de sus ojos se fue apagando lentamente, convirtiéndolos en dos ventanas abiertas hacia un abismo oscuro, sin luz. De repente, el salón pareció más frío, más oscuro, y lleno de un eco vacío. También me llaman la luna negra. Ese nombre, creo, me queda mejor. Nepis volvió a mirar sus dedos. Ya no había resplandor debajo de su piel. La hoja de su espada permanecía opaca, carente de la luz incandescente. Su herida no estaba sanando. Lo escuchaste en Adem Audionovelas, se agradecen donaciones y apoyo. Link en la descripción. Estaré subiendo los capítulos cada que tenga la oportunidad. Entre la universidad, el trabajo y querer un par de horas para mí se me está yendo la vida, pero es lo que tiene ser pobre, no, espero lo comprendan. Hasta pronto.